Mi nombre es Brian Gutiérrez y la siguiente presentación habla sobre las vías ascendentes de la médula espinal. Los nervios, al entrar a la médula, forman haces nerviosos o fascículos que ascienden desde la médula hasta los centros nerviosos superiores, en lo que se conoce como vías ascendentes. Los siguientes son los temas que se cubrirán a lo largo de la presentación. Primero hablaremos sobre la sensibilidad, una breve definición y su clasificación. Después hablaremos sobre los receptores sensoriales, su clasificación y función. Después hablaremos brevemente de la anatomía de la médula espinal para luego centrarnos en lo que es la corteza cerebral, específicamente la que se encarga de las aferencias sensoriales. Posteriormente nos adentraremos en las vías ascendentes como tal. Primero hablaremos de los cordones posteriores, después de los fascículos espinotalámicos lateral y anterior y fascículos espinocerebrosos anterior y posterior, para culminar la presentación en lo que es los dermatomas. La sensibilidad la podemos definir como la capacidad que tiene el cuerpo para recibir o percibir estímulos que provienen del exterior, a la cual llamaremos sensibilidad exteroceptiva, o que provienen del interior del cuerpo, a la cual llamaremos interoceptiva. Ambas se subdividen en dos categorías. En el caso de la exteroceptiva, comenzaremos con la sensibilidad superficial. La sensibilidad superficial se refiere a todas aquellas sensaciones que provienen del exterior, por ejemplo, el tacto, el dolor, la temperatura y la discriminación entre dos puntos. Estos aferencias sensoriales van a viajar por los cordones blancos posteriores y los fascículos espinotalámicos lateral y anterior. Después, la sensibilidad especial también es captada por estímulos exteriores y incluye lo que es la vista, la audición, el olfato, el gusto y el equilibrio. Estos van a viajar por los nervios craneales. Uno, para el caso de el olfato. Dos, el nervio óptico para la vista. Para el gusto, el 7 y el noveno, el facial y el glosofaringio. Ambos inervan una parte de la lengua que se encarga de las sensaciones gustativas. Y para la audición y el equilibrio van a viajar por medio del vestíbulo coclear, con sus núcleos vestibulares y sus núcleos cocleares. Pasando a la sensibilidad interoceptiva, esta, como mencioné, se refiere a todos aquellos sensaciones que provienen del interior de nuestro cuerpo. Y tenemos primero la sensibilidad propioceptiva. La propiocepción se refiere al sentido que informa al cerebro sobre la posición y movimiento de los músculos y las articulaciones. Estos aferencias sensoriales van a viajar por los cordones blancos posteriores y los fascículos espinocerebelosos anterior y posterior. Ahora pasando a la sensibilidad visceral, se refiere a todas aquellas sensaciones que derivan de los órganos internos, por ejemplo la presión, el dolor o la vibración, y viajan por fibras autónomas eferentes. Estas en la médula se encuentran mezcladas
con el cordón blanco posterior. Los receptores son órganos sensitivos que reciben estímulos sensoriales y que por medio de sus fibras nerviosas centrales la llevan a los centros superiores. Los podemos clasificar por su funcionalidad o su aspecto anatómico. Por su funcionalidad vamos a tener 5 tipos importantes. Primero, los mecanorreceptores. Estos captan cambios o deformaciones mecánicas. Los nociceptores son receptores que son sensibles a cualquier tipo de estímulo que cause daño al tejido. Los termorreceptores son receptores que responden a cambios en la temperatura. Algunos lo van a hacer al frío, como en el caso de los corpúsculos de Krauss, o al calor, como en el caso de los corpúsculos de Meissner. Los quimiorreceptores son aquellos que reciben cambios químicos asociados con el gusto o el olfato, o en su caso concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Los fotorreceptores, por otro lado, responden a cambios en la intensidad de la luz y la longitud de onda. Se refiere principalmente a los conos y bastones que encontramos en los ojos. La clasificación anatómica de los receptores se refiere principalmente a si están envueltos en tejido conectivo o no. En caso de que sí, los llamaremos receptores encapsulados. Y si no tienen algún tipo de tejido conectivo circundante, serán receptores no encapsulados. Ambos viajan por fibras de alta conducción rápida, las cuales serán las alfa delta, o lenta, las cuales serán las C. A grandes rasgos tenemos 5 muy importantes receptores encapsulados. Los usos neuromusculares, que se van a encontrar en el músculo esquelético, y su modalidad sensitiva va a ser la del estiramiento y el estiramiento de los músculos, es decir, va a informar al cerebro sobre la posición, la longitud y el estiramiento de nuestros músculos. Los usos neurotendinosos se van a encontrar en la unión de músculo-tendón principalmente, y informan al cerebro sobre la tensión muscular. Los corpúsculos de Ruffini son importantes para el estiramiento de la piel. Los de Pacini se encargan de llevar aferencias vibratorias, y los de Meissner para tacto leve principalmente, o fino. Las terminaciones nerviosas libres, bueno, pasando a los receptores no encapsulados, tenemos las terminaciones nerviosas libres. Su modalidad sensitiva es muy variada, pero principalmente va a ser la de dolor, ya sea dolor rápido o lento. También la de tacto fino es muy importante, y calor y frío también en la piel. Los discos de Merkel, estos se encuentran en la piel sin pelo, en la mano, por ejemplo, en la palma de los pies, en la palma de las manos, y su modalidad sensitiva va a ser el tacto protopático. Y bueno, otro que no aparece en la tabla pero es importante es los corpúsculos de Krauss, que su modalidad sensitiva va a ser la temperatura, principalmente el frío.
La médula espinal, de manera general, podemos ver que se divide en sustancia gris, que es esta parte de aquí, central, que tiene forma de H, y sustancia blanca, que forma 3 cordones que rodean a la sustancia gris. Primero hablaremos de la sustancia gris. Forma 2 astas anteriores y 2 posteriores. 2 anteriores y 2 posteriores. Esta se va a dividir internamente por láminas, son 10, a las cuales llamaremos láminas de Rexed. En la parte anterior del asta anterior vamos a encontrar las láminas 1A4, que se encargan principalmente de recibir aferencias de sensaciones exteroceptivas. En la parte posterior a estas láminas tenemos la 5 y 6, que van a recibir aferencias de sensaciones propioceptivas. Posteriormente tenemos las láminas 8 y 9, que ocupan la mayoría del asta gris anterior y son las principales áreas motoras. El área 7 la vamos a encontrar en esta porción de aquí, lateral al canal central de la médula. Bueno, pasando a los cordones blancos, vamos a tener 3, los anteriores, los posteriores y los laterales. Van a estar, bueno, el posterior va a estar delimitado por la comisura gris, el surco medio posterior y el surco posterolateral. El lateral va a estar limitado por el surco posterolateral y el surco anterolateral, por el cual van a entrar y salir aferencias sensitivas y motoras. El cordón anterior lateral va a estar delimitado por la cisura media anterior y el surco anterolateral. Ahora hablaremos brevemente de la corteza cerebral. La parte que nos va a interesar va a ser la que se encuentra en la circunvolución poscentral, en donde encontraremos el área somestéstica primaria, que corresponde al área de Brodmann 1, 2 y 3. Reciben fibras desde el núcleo ventral y posterolateral y posteromedial del tálamo, en donde se encuentran las neuronas de tercer orden de las vías ascendentes medulares. La otra área importante es el área de asociación sensorial, es esta porción de aquí, que se encuentra en el lóbulo parietal superior y se encarga de relacionar información sensitiva con experiencias pasadas. Otra cuestión importante de la corteza es que va a tener una representación somatotópica, es decir, las áreas relacionadas con, por ejemplo, la cara, se van a encontrar de manera medial y va a ascender de manera invertida
por el polo lateral de la circunvolución poscentral hasta llegar a la circunvolución paracentral, donde encontraremos las áreas que corresponden al pie y la región anal y genital. Algo que cabe recalcar es que la distribución cortical para una parte en específico del cuerpo es proporcional al número de receptores sensitivos presentes en esa área. Por ejemplo, la mano y la cara tienen una gran cantidad de receptores. Por eso el área cortical que corresponde a estas porciones del cuerpo son bastante prominentes. Sin embargo, el pie, por ejemplo, o la rodilla es muy poca. Ahora pasaremos a lo que son las vías ascendentes como tales. Comenzaremos con los cordones posteriores. Los cordones posteriores están conformados por el fascículo grácil medial y el cuneiforme lateral. Su modalidad sensitiva es el tacto discriminativo, es decir, la capacidad para distinguir entre dos puntos próximos, y las sensaciones vibratorias, vibración, así como también la sensibilidad consciente muscular y articular, es decir, la propiocepción consciente. La propiocepción consciente. Bueno, el fascículo grácil como tal se encuentra a lo largo de toda la médula de manera medial. Sin embargo, solo lleva las fibras ascendentes de los segmentos sacro, lumbar y los 6 torácicos inferiores. El grácil solo lleva fibras ascendentes de los segmentos sacro, lumbar y 6 torácicos inferiores. El cuneiforme, por otra parte, va a llevar fibras ascendentes de los 6 segmentos torácicos superiores y cervicales. Por lo tanto, solo se va a encontrar a partir del 6º segmento torácico y se va a encontrar de manera lateral al fascículo grácil. Las fibras de ambos fascículos entran y se dividen en ascendentes. Aquí las podemos ver en fibras ascendentes y fibras descendentes cortas. Estas fibras descendentes cortas van a bajar unos cuantos segmentos medulares y van a hacer sinapsis con interneuronas y se van a relacionar con reflejos intersegmentarios. Las fibras ascendentes de ambos fascículos suben ipsolateralmente, no decusan a nivel medular y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en los núcleos grácil y cuneiforme a nivel de la médula oblongada. Posteriormente, las acciones de estas neuronas de segundo orden, las de primer orden se encuentran a nivel de el ganglio raquídeo posterior. Las de segundo orden, sus acciones se van a nombrar fibras arcuatas internas y van a decusar
la decusación sensitiva o decusación del lemnisco medial a nivel de la médula. Aquí lo podemos ver. Van a ascender contralateralmente y van a formar ambos fascículos lo que es el lemnisco medial. Ascienden hasta hacer sinapsis con las neuronas de tercer orden que se van a encontrar en el tálamo, específicamente en el núcleo ventral posterolateral a nivel talámico. Una cosa que cabe mencionar es que algunas fibras del fascículo cuneiforme a nivel de la segunda neurona van a entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado, por aquí, por el pedúnculo cerebeloso inferior, formando el fascículo cuneocerebeloso. Después, regresando a la vía principal, las fibras corticotalámicas o talamocorticales van a ascender por la corona, por la cápsula interna, su brazo posterior, a la corona radiada hacia la corteza cerebral. Se van a dirigir a las áreas de Brodmann 1, 2 y 3 en la circunvolución postcentral. El fascículo espinotalámico lateral, su modalidad sensitiva va a ser el dolor rápido y lento y la temperatura. El dolor rápido va a estar transmitido por fibras de tipo A delta de conducción rápida y el lento por fibras C de conducción lenta. Sus receptores van a ser terminaciones nerviosas libres y corpúsculos de Krauss para lo que es la recepción de frío y el corpúsculo de Meissner, que es sensible para cambios bruscos de temperatura. Al llegar las referencias sensoriales entran por el surco posterolateral de la médula. Se van a dividir en ramas ascendentes y ramas descendentes cortas, que van a formar el fascículo posterolateral de Lissauer. Estas ramas descendentes cortas harán sinapsis con células del asta gris posterior y se van a encargar de lo que van a estar relacionados con lo que son reflejos por estímulos de dolor. Las ramas ascendentes van a hacer sinapsis con las fibras, con las neuronas de segundo orden que se encuentran en el asta gris posterior, en la sustancia gelatinosa, y van a cruzar en la línea media al lado opuesto por la comisura gris y blanca anterior. Van a ascender por el cordón blanco contralateral como un espinotalámico lateral. Aquí podemos ver cómo asciende.
A nivel de la médula oblongada se unirá con el fascículo espinotalámico anterior y el espinotectal para formar el lemnisco espinal, que se encontrará en la parte lateral de la médula. El lemnisco espinal sigue ascendiendo a través de la parte posterior del puente. En el mesencéfalo está situado en el tegmento lateral al lemnisco medial, y llegarán a lo que es el tálamo, donde harán sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Recordemos la neurona de segundo orden y la de primer orden, que se encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz posterior. En el núcleo ventral posterolateral, los axones de las neuronas de tercer orden se dirigen a través del brazo posterior de la cápsula interna, la corona radiada, al área somatestética de la circunvolución poscentral de la corteza cerebral. Ahora, pasando al espinotalámico anterior, su modalidad sensitiva va a ser el tacto leve o protopático y la presión. Los axones penetran por la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y se dividen en ramas ascendentes y descendentes, similar al espinotalámico lateral, y contribuyen a formar el fascículo posterolateral del Isauer. Hacen sinapsis en la sustancia gris gelatinosa con la neurona de segundo orden. Se encuentra en el asta gris posterior. Después decusan por la comisura gris anterior, comisura blanca y gris anterior, hacia el cordón blanco anterolateral del lado opuesto. Aquí podemos ver dónde se encuentra. Posteriormente asciende a lo largo de la médula espinal hasta llegar a la médula oblongada o bulbo raquídeo, donde se une con el haz espinotalámico lateral y espinotectal para formar el lemnisco espinal, del que ya habíamos hablado. Continúa ascendiendo formando sinapsis hasta formar sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De nuevo. Y ascienden por el mismo camino que ya habíamos hablado, por medio de la cápsula interna, la corona radiada, hasta lo que es el área somestésica de el área somestésica de la circunvolución poscentral. La modalidad sensitiva de los fascículos espinocerebelosos será la propiocepción inconsciente. Tenemos dos: los fascículos espinocerebelosos dorsales y ventrales. Comenzaremos con los ventrales.
se encuentra en esta porción de aquí, a nivel medular, en el cordón blanco lateral. Las aferencias de los receptores de usos musculares y órganos neurotendinosos harán sinapsis con las neuronas de segundo orden que se encuentran en la lámina 7 de Rexet o el núcleo dorsal, o también denominado columna de Clark, que estoy señalando en este momento. Sus axones van a ascender de manera ipsolateral hasta la médula oblongada, de manera ipsolateral hasta la médula oblongada, donde se unirá a los pedúnculos cerebelosos inferior y terminarán en la corteza cerebelosa. Debido a que el núcleo dorsal de Clark solo se encuentra en los segmentos medulares octavo del segmento cervical octavo a el cuarto lumbar, cualquier aferencia que provenga de segmentos inferiores van a viajar por los cordones posteriores hasta alcanzar el núcleo dorsal, en donde harán sinapsis con las neuronas de segundo orden y ascenderán por el fascículo espinocerebeloso ventral. Como mencioné, estas reciben información de los músculos y articulaciones, desde los órganos tendinosos y osos musculares, también receptores articulares del tronco y miembros inferiores, y dan información al cerebelo sobre la tensión de los tendones, el movimiento de los músculos y de las articulaciones. Cabe recalcar que este fascículo no decusa, asciende de manera ipsolateral. En el caso del fascículo espinocerebeloso anterior o dorsal, es el que encontramos aquí, es el que encontramos en esta porción de aquí. Estas igual entrarán por lo que es el surco anterolateral, harán sinapsis con el núcleo dorsal y posteriormente decusarán a nivel medular para alcanzar el cordón lateral contralateral. Ascenderán hasta la médula oblongada, donde por medio de los pedúnculos cerebelosos superiores alcanzarán la corteza cerebelosa contralateral. Sin embargo, estas, al llegar a la corteza cerebelosa, decusarán nuevamente y por lo tanto llegarán al hemisferio cerebeloso ipsolateral, por el cual entraron del mismo lado por el cual entraron sus fibras aferentes, y como igual a los fascículos espinocerebelosos ventrales, le informarán al cerebelo sobre lo que es la tensión de los tendones y músculos y el movimiento y posición de las articulaciones y los mismos músculos. Otras
vías ascendentes de menor importancia son la espinotectal, la espinoreticular y la espinoolivar. Comenzaremos por la espinotectal. Esta se va a ubicar en la médula, en el cordón blanco anterolateral. Va a decusar en la médula espinal y su neurona de primer orden se va a encontrar en el ganglio de la raíz posterior, la de segundo orden en el asta gris posterior y la de tercer orden en el colículo superior del mesencéfalo. De ahí el nombre espinotectal. Estas proporcionan información aferente para los reflejos visuales y controla el movimiento de los ojos y la cabeza hacia donde se encuentra la estimulación visual. Los fascículos espinoreticulares van a encontrarse en el cordón blanco lateral, no van a decusar, y su neurona de tercer orden se va a encontrar en la formación reticular de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo, y va a ser una vía importante para para influir en los niveles de conciencia. El fascículo espinoolivar, por el otro lado, se va a encontrar en el cordón blanco anterior y lateral. Van a decusar a nivel de la médula espinal y su neurona de tercer orden se va a encontrar a nivel de la médula oblongada en los núcleos grandes olivares. Su modalidad sensitiva va a ser propioceptiva y también van a llevar información aferente al cerebelo acerca de órganos cutáneos. Para concluir, los dermatomas se refieren a un área de la piel inervada por una raíz nerviosa posterior de la médula y por lo tanto de un segmento espinal, de la médula espinal. Mencionando los más importantes, en la mano tendremos C6, C7, C8. A nivel de las tetillas encontraremos que estará inervado por T4, la región del ombligo por T10, la región genital por S1 y S2, y los pies estarán inervados por en la parte lateral S1, L5 y más medialmente por L4.